El millonario queda atónito al ver que el collar de la nueva empleada es exactamente igual al collar de su hija, que desapareció hace muchos años. Laura se colgó la bolsa al hombro y echó un último vistazo al orfanato donde había vivido durante 19 años. Ese gran edificio de ladrillos rojos guardaba innumerables recuerdos, desde juegos infantiles hasta momentos de soledad, pero también de amistad y resistencia. Con una respiración profunda, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza por lo que estaba por venir. En ese día soleado, Laura estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida. La directora del orfanato le había ayudado a conseguir un trabajo como ama de llaves en la mansión de Juan Rodríguez, un exitoso empresario inmobiliario. Lo que una vez pareció un sueño lejano, ahora se estaba haciendo realidad. Cuando llegó a la majestuosa mansión, Laura fue recibida por Álvaro, el mayordomo que había servido a la familia Rodríguez durante más de 30 años. La mirada severa y la postura rígida de Álvaro hicieron que Laura se sintiera nerviosa, pero mantuvo la cabeza alta, decidida a demostrar su valía. Álvaro le mostró la casa de manera formal y distante, dejando claro que estaba escéptico. «Espero que entiendas la responsabilidad que requiere este trabajo», dijo mientras caminaban por los elegantes pasillos. «La familia Rodríguez es muy exigente y no tolera errores». Laura asintió, tratando de ocultar su nerviosismo. «Lo entiendo, señor Álvaro. Haré lo mejor que pueda». Los primeros días fueron un desafío. Álvaro no dejaba pasar ningún error y siempre estaba listo para corregir a Laura. Aunque sentía que la presión aumentaba con cada crítica, Laura no se rendía. Estaba decidida y no dejaría que nada la detuviera. Cada día, Laura se levantaba antes del amanecer y comenzaba sus tareas con gran dedicación. Limpiaba las habitaciones, cuidaba las áreas comunes y mantenía la cocina impecable. Laura siempre se esforzaba por mejorar, aunque Álvaro, el viejo mayordomo, solía ser duro con sus palabras. Sabía que tenía que aprender rápido cómo mantener todo impecable. Un día, mientras limpiaba las lámparas del salón, Álvaro apareció de repente. «Dejaste una marca en la mesa del comedor anoche», dijo sin rodeos. «Eso es inaceptable». Laura sintió un nudo en el estómago, pero respondió con calma. «Lo siento, señor Álvaro. Seré más cuidadosa». Álvaro, todavía con expresión seria, suspiró. «Veremos. Recuerda que este trabajo requiere perfección». A pesar de todos los desafíos, Laura encontraba momentos de paz en su trabajo. El jardín de la mansión, en particular, era un lugar donde podía respirar hondo y relajarse por unos minutos. Allí recargaba sus energías y se recordaba por qué estaba allí, para construir una vida mejor. Después de otro día agotador, Laura se tumbó en la cama de su pequeña habitación dentro de la mansión. Estaba cansada, pero satisfecha con su progreso. Aunque Álvaro era una presencia exigente, sabía que estaba aprendiendo y creciendo cada día. Con determinación renovada, cerró los ojos, lista para enfrentar lo que el día siguiente le deparara. El sol apenas había salido cuando Laura ya estaba en pie, comenzando otro día de trabajo en la mansión Rodríguez. Su objetivo era claro, demostrar que podía hacer su trabajo a la perfección, a pesar de todas las críticas de Álvaro. Esa mañana, la cocina, su lugar favorito, fue donde encontró refugio. Mientras limpiaba cada rincón, Laura pensaba en lo que el futuro le reservaba. Estaba tan concentrada en sus tareas que no se dio cuenta cuando alguien se acercó en silencio. Juan Rodríguez, el jefe de la familia, acababa de regresar de un largo viaje de negocios. Estaba visiblemente cansado, pero había algo más profundo en sus ojos. Una tristeza silenciosa, un peso que llevaba desde la desaparición de su hija. Juan entró en la cocina buscando un vaso de agua, pero lo que vio lo dejó paralizado por un momento. Laura estaba de espaldas, concentrada en su trabajo, y el collar en forma de corazón que colgaba de su cuello inmediatamente llamó la atención de Juan. No podía creerlo. Ese collar era idéntico al que llevaba su hija el día en que desapareció. «Disculpe», dijo Juan, tratando de mantener la voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. Laura se giró rápidamente, sorprendida al ver al señor de la casa. «Buenos días, señor Rodríguez», respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. Joao dio unos pasos hacia ella, con los ojos fijos en el collar. «Ese collar es muy bonito. ¿Lo has tenido desde hace mucho tiempo?» Laura tocó instintivamente el collar, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. «Sí, señor. Desde que tengo memoria tengo este collar. Siempre ha estado conmigo. Es el único recuerdo que tengo de mi pasado». Joao sintió una oleada de emociones conflictivas. La similitud entre el collar y el de su hija no podía ser solo una coincidencia.
Necesitaba averiguar más sobre Laura, sobre su pasado y sobre cómo llegó a tener ese collar. Interesante, dijo João, ocultando la intensidad de sus pensamientos. Espero que te estés adaptando bien al trabajo aquí. Estoy haciendo lo mejor que puedo, señor Rodríguez, respondió Laura, aliviada de que la conversación fuera amistosa, a diferencia de sus interacciones con Álvaro. João asintió y se dirigió al refrigerador para tomar el agua que había venido a buscar. Pero en su mente un torbellino de pensamientos se estaba formando. Necesitaba saber más sobre esta joven y la historia detrás de ese collar. Más tarde, ese mismo día, João fue a su oficina y llamó a un viejo amigo, dueño de una respetada agencia de detectives. João Rodríguez sintió que algo no estaba bien. Necesitaba saber más sobre Laura, así que explicó rápidamente la situación a su amigo Marcelo, un detective experimentado. João pidió a Marcelo que investigara el pasado de Laura con cuidado, porque algo en su interior le decía que esa joven podía estar conectada con su propio pasado de manera que nunca había imaginado. Mientras tanto, Laura seguía con su rutina diaria, sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de desencadenarse en su vida. El collar en su cuello, un símbolo de su pasado misterioso, se convertía ahora en el centro de una nueva investigación que podría cambiar su vida para siempre. João estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Tentado en su sillón de cuero en la oficina, João aún sostenía el teléfono después de la conversación con Marcelo. Fue una charla breve, pero llena de implicaciones. Marcelo prometió comenzar la investigación de inmediato y seguir todas las pistas con rigor. João sabía que necesitaba investigar a fondo para descubrir la verdad sobre Laura. Laura continuaba con sus tareas diarias, sin percatarse de la investigación que ahora giraba en torno a su vida. Seguía su rutina meticulosamente, decidida a demostrar su valía, a pesar de las constantes críticas de Álvaro. Esa noche, después de la conversación inicial con Marcelo, João decidió que no podía esperar más. Necesitaba respuestas y sabía que solo una investigación profunda podría proporcionárselas. Cogió el teléfono de nuevo y formalizó la contratación de Marcelo. Marcelo, quiero que tú y tu equipo hagan lo que sea necesario para descubrir todo sobre el pasado de Laura. No escatimes esfuerzos ni recursos. Necesitamos respuestas rápidamente, dijo João con firmeza. No te preocupes, João. Empezaremos de inmediato y te mantendré informado de cualquier progreso, respondió Marcelo, entendiendo la urgencia del pedido. Unos días después, Marcelo contactó a João para concertar una reunión. La urgencia en su voz hizo que João se diera cuenta de que se había descubierto algo importante. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de miradas curiosas. João, ¿mi equipo ha hecho un descubrimiento significativo?, dijo Marcelo sin perder tiempo. Laura fue encontrada en un parque hace 17 años, cuando tenía unos 2 años. Poco después fue llevada a un orfanato, donde creció hasta hace poco. João escuchó con atención, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Y el collar? ¿Hay alguna pista sobre quién pudo haberla dejado allí? Marcelo negó con la cabeza. Aún no, pero estamos revisando todos los registros disponibles y hablando con cualquier persona que pueda recordar algo. El hecho es que alguien la dejó en el parque con ese collar, y no parece haber sido un accidente. João respiró hondo, tratando de asimilar la información. Entonces, Laura ha estado viviendo todos estos años sin saber nada sobre su pasado, sin tener idea de quiénes son sus padres. Exactamente. En el orfanato no tenían información adicional sobre ella, solo que fue encontrada en el parque con el collar. Estamos intentando rastrear posibles testigos, cualquier pista de quién podría haberla dejado allí. El pensamiento sobre su hija perdida nunca había estado tan presente en la mente de João. Cada detalle de la investigación parecía acercarlo a una revelación que tanto temía como anhelaba. Se preguntó cuántas veces había estado tan cerca de la verdad sin saberlo. Sigue investigando, Marcelo. Necesito todas las respuestas posibles. Si Laura es realmente mi hija, no puedo dejar que esta oportunidad se escape, dijo João con firmeza en su voz. Marcelo asintió, comprendiendo la urgencia e importancia del pedido. Haremos nuestro mejor esfuerzo, João. Te mantendré informado sobre cualquier progreso. Cuando João regresó a la mansión, estaba visiblemente nervioso. Observaba a Laura desde lejos, pensando en cómo su vida podría cambiar drásticamente en breve. Cada movimiento y gesto de ella le recordaba a su hija desaparecida.
Una tarde, mientras Laura estaba limpiando la biblioteca, João entró sin avisar. Ella se volvió sorprendida, pero le sonrió tímidamente. ¿Puedo ayudar con algo, señor Rodríguez?, preguntó Laura. João dudó un momento antes de responder. No, solo quería ver cómo estás. ¿Te estás adaptando bien? Sí, señor. Estoy aprendiendo mucho y agradezco la oportunidad, respondió Laura sinceramente. João notó el brillo del collar de Laura a la luz de la biblioteca y sintió un nudo en el pecho. Sigue así, Laura. Estás haciendo un gran trabajo. Cuando João salió, Laura tuvo la extraña sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo. Los días parecían pasar lentamente para João desde que comenzó a investigar a Laura. Cada nuevo hallazgo del detective Álvaro parecía acercar a João a una verdad que él quería conocer, pero también temía. Cuando Álvaro finalmente llamó para programar una reunión urgente, João supo que el momento de la revelación estaba cerca. Álvaro llegó a la mansión Rodríguez con un sobre grueso en la mano. Fue llevado directamente a la oficina de João, donde el empresario lo esperaba con ansiedad. João, hemos reunido toda la información disponible. No hay duda de que Laura fue encontrada en un parque hace 17 años y llevada a un orfanato. Todos los registros confirman esta historia. El collar que lleva puesto es el único vínculo con su pasado, explicó Álvaro, entregando el sobre a João. João abrió el sobre con las manos temblorosas y examinó los documentos con cuidado. Cada detalle coincidía con las pocas pistas que tenía sobre la desaparición de su hija. Sabía que necesitaba hablar con Laura de inmediato. Gracias, Álvaro. Necesito hablar con ella ahora, dijo João, levantándose de su silla. Laura estaba en la cocina, guardando los utensilios cuando Álvaro la llamó para ir a la oficina de João. Nerviosa, se dirigió allí sin saber qué esperar. Al entrar, vio a João sentado detrás de su escritorio, con una expresión seria pero amable. Le invitó a sentarse frente a él. Laura, necesito hablar contigo sobre algo muy importante, comenzó João, tratando de mantener su voz firme. ¿Alguna vez te has preguntado sobre tu pasado? ¿Sobre quiénes son tus padres? Laura asintió, con curiosidad y algo de ansiedad en sus ojos. Sí, señor. Siempre he querido saber, pero nunca tuve ninguna pista excepto este collar. João respiró hondo antes de continuar. Este collar le perteneció a mi hija, que desapareció hace 17 años. La información que tenemos sobre ti coincide con la desaparición de ella. Creo que hay una posibilidad de que tú seas mi hija. Laura se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La idea era emocionante y aterradora al mismo tiempo. ¿Está diciendo que podría ser su hija? Sí, Laura, pero necesitamos estar seguros. Me gustaría que hiciéramos una prueba de ADN para confirmar esto. Así obtendremos una respuesta definitiva. Laura sintió una mezcla de emociones: esperanza, miedo e incredulidad. Claro, señor. Haré la prueba. João sonrió, aliviado por su respuesta. Muy bien, voy a arreglar todo. Quiero que sepas que, independientemente del resultado, eres muy importante para nosotros aquí. Al día siguiente, João y Laura fueron a un laboratorio para hacerse la prueba de ADN. El procedimiento fue rápido, pero la espera de los resultados se sintió interminable. Durante esos días, João trataba de mantener la normalidad en la mansión, pero la tensión era palpable. Mientras esperaban los resultados, João observaba a Laura con una mezcla de esperanza y ansiedad. Veía en ella rasgos de su hija desaparecida y no podía deshacerse de la idea de que el destino finalmente los había reunido. Laura, por su parte, se sentía dividida. Laura sentía una mezcla de emoción y miedo. Se preguntaba cómo cambiaría su vida si João realmente fuera su padre. ¿Cómo afectaría eso todo a su alrededor? En la mansión, el ambiente estaba cargado de expectativa. Álvaro observaba desde la distancia, preocupado por lo que estos cambios podrían significar para él. Sabía que si Laura resultaba ser la hija de João, eso podría transformar todo en la casa e incluso amenazar su propia posición. Los días siguientes estuvieron llenos de nerviosismo para todos. João y Laura intentaban seguir con su rutina, pero la espera de los resultados del examen de ADN era como una nube oscura sobre ellos. Cada llamada telefónica y cada golpe en la puerta hacían que el corazón de João latiera más rápido. Finalmente, llegó el tan esperado día. El laboratorio llamó para decir que los resultados estaban listos. João y Laura fueron juntos a recoger el sobre que contenía la respuesta a su pregunta urgente. De vuelta en la mansión, en la oficina de João, abrieron el sobre con manos temblorosas.
pero aún no leyeron el resultado. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y ambos sabían que sin importar lo que dijera ese papel, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. João y Laura estaban sentados frente al escritorio, con el sobre del examen de ADN entre ellos. Las manos de João temblaban mientras sostenía el sobre, y Laura sentía la tensión en el aire. El momento decisivo había llegado. «Vamos a abrirlo juntos», dijo João, con la voz temblorosa pero decidida. Laura asintió, tratando de controlar la ansiedad que burbujeaba dentro de ella. Con cuidado João abrió el sobre y sacó el documento. Sus ojos recorrieron las palabras impresas y sintió como si el tiempo se detuviera por un momento. «Laura», comenzó João con la voz cargada de emoción. «El resultado es positivo. Yo soy tu padre». Por un momento el tiempo pareció congelarse. Laura miró a João intentando comprender la magnitud de esa revelación. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras trataba de encontrar palabras para expresar lo que sentía. «Eres mi hija», dijo João, con la voz llena de emoción. Abrió los brazos y Laura corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Ambos lloraban, envueltos en una mezcla de alivio y alegría. «Finalmente encontré a mi familia», susurró Laura, sintiéndose completa por primera vez en su vida. João sostuvo el rostro de Laura entre sus manos, con lágrimas en los ojos. «Tenemos tanto tiempo que recuperar, pero prometo que lo haremos juntos». La noticia se esparció rápidamente por la mansión, y Margarita, la esposa de João, fue la siguiente en enterarse. Cuando João le contó a Margarita, ella se quedó paralizada por un momento, antes de romper a llorar de felicidad. «Mi hija, nuestra hija», dijo Margarita, corriendo a abrazar a Laura. «No puedo creer que finalmente la encontramos». El abrazo de Margarita fue cálido y acogedor, llenando un vacío que Laura siempre había sentido. Ahora, Laura tenía una madre que la amaba profundamente y estaba lista para recibirla con los brazos abiertos. La alegría llenó la mansión de los Rodríguez. El personal, que había estado observando los cambios con curiosidad y preocupación, se unió a la celebración familiar. Álvaro, el mayordomo, observaba desde lejos, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos sobre la situación. Laura comenzó a integrarse más en la vida de los Rodríguez. João y Margarita la incluyeron en todo, desde cenas familiares hasta discusiones de negocios. La adaptación no fue fácil para Laura, pero el apoyo incondicional de sus padres hizo que todo fuera más llevadero. João estaba emocionado por enseñarle a Laura todo lo que sabía sobre el negocio familiar. Sabía que sería un gran desafío, pero creía que Laura tenía la valentía y la determinación necesarias para sobresalir. «Laura», dijo João con una sonrisa, «quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en todo. Ahora eres parte de nuestra familia, y juntos haremos cosas increíbles». Laura sonrió, sintiéndose agradecida y emocionada. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para aprender y crecer. Con João y Margarita a su lado se sentía preparada para enfrentar cualquier desafío. Mientras tanto, Álvaro observaba todo con creciente preocupación. Sabía que la llegada de Laura cambiaría muchas cosas en la familia, y por lo tanto, también su posición en la casa. Su incomodidad crecía, y no podía evitar sentir una mezcla de envidia y miedo por el futuro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y nuevas rutinas para Laura. Ella se estaba adaptando poco a poco a la vida en la familia Rodríguez, participando en las actividades diarias y aprendiendo sobre el negocio. La mansión, que antes solo era un lugar de trabajo, se estaba convirtiendo en un verdadero hogar para ella. Una noche tranquila, durante la cena, João y Laura hablaban sobre su infancia. Margarita ya se había ido a descansar, dejando a padre e hija para tener un momento a solas. «Laura, hay algo que siempre he querido saber», comenzó João, dejando el tenedor a un lado. «¿Recuerdas algo del día en que te encontraron? ¿Alguna memoria que pueda ayudarnos a entender mejor lo que pasó?» Laura frunció el ceño, tratando de recordar las vagas memorias de cuando era pequeña. «Era muy pequeña, pero hay algo que nunca olvidé», dijo lentamente. «Recuerdo a un hombre. Me llevó al parque. No puedo ver su rostro claramente, pero recuerdo que estaba nervioso. Me dijo que me quedara allí, que alguien vendría a buscarme». João se puso pensativo, con el corazón apretado al imaginar a su pequeña hija sola en el parque. «Ese hombre, ¿recuerdas algo más sobre él? ¿Algún detalle que pueda ayudarnos a encontrarlo?», preguntó João, esperanzado. Laura pensó un momento y dijo,
No mucho, solo que parecía muy nervioso y tenía prisa. Creo que llevaba un sombrero, pero está todo un poco borroso. João apretó la mano de Laura con determinación. Eso ya es un comienzo. Vamos a averiguar quién es y qué pasó realmente. Volveré a contactar al detective Marcelo y le pediré que investigue más a fondo. Al día siguiente, João llamó a Marcelo y le explicó los nuevos detalles que Laura había revelado. Marcelo, siempre meticuloso, prometió utilizar todos los recursos disponibles para seguir esta nueva pista. Reabriré la investigación con esta descripción, João. Vamos a revisar registros, hablar con testigos y buscar a cualquier persona que pueda recordar algo sobre ese día en el parque. Con Marcelo, tomando nota. Mientras tanto, en la mansión, Laura sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Estaba aliviada de finalmente compartir sus recuerdos y contar con el apoyo de João, pero también ansiosa por lo que la investigación podría descubrir. Álvaro, el mayordomo, observaba con creciente preocupación, sintiéndose inquieto sobre su futuro en la casa. La investigación de Marcelo empezó a mostrar resultados. Habló con antiguos empleados del orfanato y con residentes cerca del parque donde Laura fue encontrada. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar, formando una imagen más clara, aunque aún incompleta. Una tarde, João recibió una llamada de Marcelo. João, tengo noticias. Encontré a un testigo que recuerda haber visto a un hombre dejando a una niña en el parque en aquel entonces. No pudo ver muchos detalles, pero confirmó que él llevaba un sombrero y parecía tener prisa. João sintió una mezcla de esperanza e inquietud. Eso es excelente, Marcelo. Sigue investigando. Necesitamos saber quién es y por qué dejó a mi hija allí. Marcelo aceptó, prometió seguir todas las pistas con atención. Mientras tanto, João decidió que era el momento de contarle a Laura las últimas noticias. La llamó a su oficina y juntos revisaron los nuevos hallazgos. Estamos avanzando, Laura. Cada pequeño detalle nos acerca más a la verdad, dijo João, sosteniéndola de la mano con ternura. Vamos a descubrir quién hizo esto y por qué. Mereces saber toda la verdad, pegó João con determinación. Laura sintió una oleada de alivio y emoción. Gracias, papá. Sé que descubriremos la verdad juntos. Mientras continuaba la investigación, Laura y João se preparaban para cualquier nueva revelación. Unidos en su búsqueda de la verdad, estaban listos para enfrentar cualquier desafío, fortalecer aún más el vínculo que compartían. En la mansión, las cosas estaban cambiando. Laura, ahora reconocida como hija legítima de João, se integraba cada vez más en la vida familiar y en los negocios. Margarita la recibió con los brazos abiertos, trayendo nueva alegría al hogar. Sin embargo, no todos estaban contentos con el cambio. Álvaro, el mayordomo de toda la vida, comenzó a mostrar signos de descontento. Su expresión, antes neutral, ahora revelaba una tensión constante y desconfianza. Miraba a Laura con una mezcla de irritación y resentimiento. Cada vez que Laura asumía nuevas responsabilidades, la inquietud de Álvaro parecía aumentar. João notó que el comportamiento de Álvaro estaba cambiando. Se volvía más brusco e impaciente con Laura. João decidió que era momento de tener una conversación directa. Álvaro, necesitamos hablar, dijo João llamando al mayordomo a su oficina. Álvaro entró con una postura rígida. Sí, señor João. ¿En qué puedo ayudar? Álvaro respondió, tratando de mantenerse tranquilo. João lo miró detenidamente antes de hablar. Álvaro, he notado que te has comportado diferente desde que llegó Laura. ¿Hay algo que te esté molestando? Preguntó João, preocupado. Álvaro dudó un momento, luego su expresión se volvió seria. Señor João, he servido a esta familia durante más de 30 años. Mi lealtad siempre ha sido inquebrantable, pero con la llegada de Laura, todo parece haber cambiado. João frunció el ceño. Álvaro, Laura es mi hija. Ella tiene todo el derecho de estar aquí y de participar en los negocios familiares. Si hay algo más que te molesta, necesito que seas honesto conmigo. Álvaro desvió la mirada. Nada, señor. Solo me estoy adaptando a los cambios. João no estaba completamente convencido, pero decidió no insistir más en ese momento. Sentía que había algo más detrás de la actitud de Álvaro. Siempre había confiado en él, pero su comportamiento reciente estaba levantando sospechas. Mientras tanto, Marcelo continuaba con la investigación. Estaba decidido a encontrar cualquier conexión entre el hombre que dejó a Laura en el parque y otras personas que pudieran estar involucradas. João mantenía contacto frecuente con el detective, esperando ansiosamente nuevas noticias. La tensión en la mansión era palpable.
Álvaro, sintiendo su posición amenazada, comenzó a comportarse de manera más extraña. Pequeños errores en sus tareas, comentarios cortantes y miradas sospechosas se volvieron comunes. Laura notó esto, pero se concentró en sus nuevas responsabilidades y no dejó que la afectara. Juan sabía que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad sobre el pasado de Laura. También sabía que debía estar alerta a cualquier señal de traición en su hogar. La verdadera cara de Álvaro comenzaba a mostrarse. Juan estaba decidido a proteger a su familia, cueste lo que cueste. Después de unas semanas de investigación, Marcelo llamó a Juan con una voz urgente. Juan, necesitamos hablar de inmediato. Descubrí algo muy importante sobre el hombre que dejó a Laura en el parque, dijo Marcelo con urgencia. Juan sintió un escalofrío y respondió. Voy para allá, Marcelo. En la oficina de Marcelo, el detective mostró un dossier detallado. Wow, mi investigación ha revelado algo impactante. El hombre que dejó a Laura en el parque hace 17 años es nada menos que Álvaro, nuestro mayordomo. Juan estaba atónito. ¿Álvaro? Eso es increíble. ¿Tienes pruebas concretas? Marcelo asintió y le entregó a Juan una pila de documentos y fotos. Los testigos han confirmado la identidad del hombre, y los registros antiguos muestran conexiones sospechosas entre Álvaro y la desaparición de tu hija. De regreso en la mansión, Juan estaba lleno de ira y traición. Llamó a Álvaro a su oficina, sosteniendo las pruebas con las manos temblando. Álvaro, necesitamos hablar ahora mismo, dijo Juan con firmeza. Álvaro entró, intentando mantener la calma, pero Juan notó la nerviosidad en sus ojos. Sí, señor Juan, ¿cómo puedo ayudar?, preguntó Álvaro. Juan arrojó los documentos sobre la mesa. Explica esto, Álvaro. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi familia? Álvaro miró los documentos y su rostro se puso pálido. Señor Juan, ¿puedo explicar? Juan lo interrumpió, gritando. No hay excusa para lo que hiciste. Dejaste a mi hija sola en un parque. ¿Por qué? Álvaro finalmente se derrumbó. Yo estaba desesperado. Cuando supe que nació su hija, temía perder mi lugar aquí. Pensé que, sin herederos, usted me dejaría todo. Álvaro, con lágrimas en los ojos, dijo, hice algo terrible y me arrepiento cada día. Juan miró a Álvaro, con una mezcla de dolor y enojo en su rostro. Arruinaste nuestras vidas, Álvaro. Confía en ti. Álvaro rogó, por favor, perdóname, Juan. No quise causar daño. Juan, luchando con sus emociones, decidió llamar a su abogado. Juntos fueron a la comisaría. En la comisaría, Juan y su abogado, Dr. Alvarenga, llevaron todas las pruebas contra Álvaro. El impacto de las recientes revelaciones aún estaba fresco, pero Juan sabía que no podía esperar más para buscar justicia. Fueron recibidos por el inspector jefe Moreira, un hombre severo pero justo. Dr. Alvarenga presentó los documentos y pruebas contra Álvaro. Inspector Moreira, tenemos pruebas de que Álvaro, el mayordomo, fue el responsable de la desaparición de la hija de Juan hace 17 años, explicó el doctor Alvarenga, entregando el expediente al inspector. El inspector revisó los documentos, observando las fotos y declaraciones. Tu rostro se volvió serio al comprender la gravedad del caso. Estas son acusaciones muy serias. Vamos a proceder con el arresto de Álvaro inmediatamente. Señor Juan, debe estar preparado para formalizar la denuncia. Estoy listo para hacer lo que sea necesario, respondió Juan con determinación. De vuelta en la mansión, la tensión era palpable. Álvaro estaba visiblemente nervioso, sabiendo que algo estaba por suceder. Cuando llegó la policía, trató de mantenerse tranquilo, pero su miedo era evidente. Señor Álvaro está arrestado por el secuestro de la hija del señor Juan, anunció el inspector Moreira. Tiene el derecho a permanecer en silencio, pero cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en el tribunal. Álvaro no ofreció resistencia. Las esposas parecían sellar su destino. Mientras era llevado al coche patrulla, miró a Juan con un rostro de arrepentimiento y miedo. «Juan, lo siento mucho», balbuceó Álvaro. Álvaro, con la voz temblando, dijo, «Pensé que estaba protegiendo mi futuro, pero acabé destruyendo el tuyo. Lo hice porque tenía miedo de perder mi lugar aquí y mi sustento. Cuando nació tu hija, supe que todo cambiaría. Actué por desesperación, no por maldad». Juan se mantuvo firme, aunque las palabras de Álvaro tocaron un poco su compasión. «Álvaro, tu desesperación no justifica lo que hiciste. Arruinaste nuestras vidas. Ahora la justicia se hará». En la comisaría, Álvaro fue interrogado formalmente y confesó todo en detalle, explicando sus motivaciones y el miedo que lo llevó a actuar de manera tan cruel.
Sus confesiones fueron registradas y fue enviado a la prisión para esperar el juicio. Juan volvió a casa sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La traición de alguien en quien confiaba profundamente dejó una cicatriz dolorosa, pero también trajo un sentimiento de justicia restaurada. Laura, al enterarse de la prisión de Álvaro, sintió una mezcla de emociones. La verdad finalmente salió a la luz, pero el camino hasta aquí estuvo lleno de dolor y revelaciones amargas. Esa noche, Juan, Margarita y Laura se reunieron en la sala de estar, abrazándose y encontrando consuelo en la presencia del otro. La mansión que había guardado secretos y traiciones durante tanto tiempo empezaba a convertirse en un verdadero hogar donde prevalecían la verdad y el amor. «Vamos a seguir adelante», dijo Juan, mirando a su esposa e hija. «Juntos, como una familia. Nada nos separará de nuevo». La prisión de Álvaro marcó el fin de un capítulo oscuro en la vida de la familia Rodríguez. Con la verdad revelada y la justicia hecha, Juan, Margarita y Laura estaban decididos a seguir adelante y recuperar el tiempo perdido. El ambiente en la mansión comenzó a cambiar, pasando de una tensión constante a una atmósfera de esperanza y renovación. En los días siguientes, Juan decidió pasar más tiempo con su familia, redujo sus horas de trabajo y delegó más responsabilidades a sus ejecutivos de confianza. Laura estaba cada vez más involucrada en los negocios de la familia, pero ahora con un nuevo propósito: fortalecer los lazos familiares. Cada mañana, la familia se reunía para el desayuno, un momento que antes era raro debido a sus agendas ocupadas. Las conversaciones eran animadas y llenas de risa, con Juan y Margarita disfrutando de las historias de Laura sobre el orfanato y sus sueños para el futuro. «Quiero aprender todo sobre los negocios de la familia, papá», dijo Laura una mañana. «Pero también quiero que tengamos tiempo para conocernos mejor». Juan sonrió, conmovido por el deseo de su hija. «Claro, querida, vamos a equilibrar todo. Quiero que te sientas parte de cada detalle de nuestras vidas». Las tardes se pasaban a menudo en el jardín de la mansión, donde Laura y Margarita cuidaban las flores y planificaban nuevos canteros. El jardín, que siempre había sido hermoso, ahora florecía más que nunca, reflejando la nueva energía de la familia. «Este lugar se vuelve más bonito cada día», comentó Margarita mientras plantaba nuevas flores junto a Laura. «Siento que esto refleja lo que estamos construyendo juntas». Laura sonrió, sintiéndose verdaderamente en casa. «Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes. Nunca imaginé encontrar mi familia y tanto amor». Por la noche, la familia se reunía en la sala para ver películas, jugar juegos de mesa o simplemente conversar. Juan y Margarita contaban historias de su juventud, y Laura disfrutaba escuchando cada detalle, sintiéndose cada vez más cerca de sus padres. Una noche, Juan hizo una sugerencia que trajo lágrimas a los ojos de todos. «Hagamos un viaje en familia, algo que siempre quisimos hacer, pero nunca tuvimos la oportunidad». Margarita estuvo de acuerdo de inmediato. «Sería maravilloso. Podemos ir a un lugar especial y crear nuevos recuerdos». Laura estaba emocionada con la idea. «Me encantaría. Podemos explorar nuevos lugares y disfrutar cada momento juntos». Con el viaje planeado, la familia comenzó a preparar todos los detalles. La expectativa de nuevas aventuras trajo una alegría extra a la mansión Rodríguez. Planear el viaje era tan emocionante como el propio viaje. Cada miembro de la familia Rodríguez tenía sus propias ideas y estaba muy entusiasmado. La mansión, que antes estaba llena de secretos y tensiones, ahora rebosaba de risas y amor. Los pasillos, que antes eran silenciosos y tristes, ahora estaban llenos de vida y alegría. El pasado doloroso estaba siendo reemplazado por un presente lleno de promesas y un futuro brillante. «Estamos creando algo maravilloso aquí», dijo Juan, mientras tomaba las manos de Margarita y Laura y miraban el jardín iluminado por la luna. «Estamos construyendo un hogar lleno de amor y felicidad». Laura miró a sus padres con una gran sonrisa. «Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a aprovechar cada día al máximo». Con esta promesa, la familia Rodríguez se preparaba para un futuro radiante, unida por el amor y el deseo de disfrutar cada momento. La mansión, ahora un verdadero hogar, demostraba que habían transformado el dolor en alegría. Juntos, demostraron que podían superar cualquier desafío y construir una vida llena de felicidad y esperanza. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Dale un me gusta
y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido la historia. Nos vemos en el próximo video.